Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día para ustedes también. Un saludo muy grande a toda la teleaudiencia de 360 Travel. Y muy contento de acompañarlos en este día, de charlar sobre periodismo y sobre todas las cosas también, relacionar el periodismo con el turismo. Felicidades para ustedes y a todos los periodistas en este día. Un placer, un placer. Y justamente la primera pregunta que me gustaría realizarte es, ¿cómo ves hoy en la actualidad? Yo desde mi punto de vista veo que el periodismo turístico ha crecido y mucho, pero ¿cuál es el análisis? Si podrías hacer un análisis de cómo está hoy el turismo, el periodismo turístico, ¿no? Sí, coincido plenamente con vos. En los últimos años el periodismo relacionado al turismo ha ido creciendo constantemente, divididos en diferentes ramas, ¿no? Por ahí debemos tener también en cuenta que el periodismo turístico está concentrado en un sector en los grandes medios, donde hay periodistas que escriben sobre turismo y esos periodistas que escriben sobre turismo lo hacen dirigida a la audiencia específica de viajes, vale decir, detallando singularidades y particularidades de destinos turísticos o mostrando nuevos destinos turísticos en medios masivos de comunicación. O sea, quien es lector del medio masivo de comunicación o es telespectador de una cadena televisiva de comunicación, por ahí a lo mejor no está muy consustanciado con lo que sucede en el día a día en el ámbito turístico. Entonces, le sorprende o quizás es un momento de relajación observar dentro de la vorágine diaria de información general alguien que hable sobre turismo y alguien que hable sobre las consideraciones que que pueden tener diferentes destinos. Así vos te vas a encontrar, por ejemplo, en noticieros de cadenas nacionales o internacionales, información las 24 horas, pero de repente se destaca quizás un periodista cuando va a un destino y muestra la singularidad turística de un destino. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos las cadenas televisivas que transmiten las 24 horas. Un caso concreto, por ejemplo, es TN, que transmite las 24 horas información, pero de repente envía a una periodista al norte de Argentina a mostrar las singularidades de Jujuy y llama la atención a la teleaudiencia. Claro. Ese tipo de periodismo que está apuntado más a las consideraciones de los destinos turísticos, generalmente son realizados por periodistas que tienen diferentes responsabilidades y requieren una especialización para conocer, porque en realidad detrás de eso también está la situación del telespectador, por ejemplo, que quizás es del destino o es de la región hacia dónde apunta, hacia dónde se encuentra el periodista dando a conocer la información, pero el periodista quizás no conoce las cuestiones relacionadas a la propia región, desde instrumentos musicales, artesanía, etcétera, etcétera. Entonces, quien ve desde el otro lado se da cuenta que el periodista por ahí es un periodista a nivel general, pero no es un periodista relacionado al turismo, pero es periodismo relacionado al turismo. Claro, claro. Ahora bien, tenemos también los medios que se especializan en esa audiencia de viajes, medios y en estos últimos tiempos, influencers que trabajan mucho dando a conocer ¿Cuál? información, pero que bueno, no son Ricardo, periodistas. perdón que Sí. te interrumpa. Ahí tocaste un tema que nosotros lo hemos hablado muchas veces en 360 con colegas de distintos lugares en el mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al influencer haciendo de periodista o haciendo periodismo? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es tu visión? Es- ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Así tenemos abogados haciendo de periodistas, tenemos médicos haciendo de periodistas, tenemos diferentes profesionales haciendo de periodistas. El periodismo es una rama muy transversal que te permite tener una consideración sobre diferentes especialidades. Quien es periodista, lógicamente tiene la obligación de conocer la situación que sucede en diferentes ámbitos. Ahora, quien es un profesional se puede especializar en el ámbito periodístico sobre la temática. Los influencers, en este caso, son personas que tienen que generar interacción en sus redes sociales en base a una determinada temática. Dentro de esa determinada temática puede lógicamente tener la posibilidad de dar a conocer diferentes cuestiones que la gente común no conoce.
en el ámbito turístico como en otros ámbitos. A mi criterio, siempre y cuando se traduzcan en los servicios o se traduzcan en la doctrina, si se le puede llamar así, del periodismo, que es informar, creo que está bien, porque en realidad lo que la gente necesita es información. El Bien, consumo de información, el consumo de conocimiento hace a las sociedades más importantes. Entonces, si el influencer da a conocer información que sea de interés, da a conocer cuestiones relacionadas en el ámbito turístico a destinos que nadie conoce o mostrar de otra manera el destino, me parece muy interesante. Ahora, hay que tener en cuenta también que no se debe hacer periodismo desde el punto de vista del interés personal o el interés económico, más allá de que muchas empresas viven de la comercialización, porque en realidad se pierde el sentido final periodista. Pero claro. vuelvo a lo que te estaba comentando con con la mirada que tenemos sobre el periodismo turístico. Sí, Te decía que hay profesionales, que hay periodistas que trabajan en medios masivos y que hablan sobre turismo, hay periodistas que se especializan en viajes y lógicamente dan a conocer en medios específicos de viajes o en algunos medios masivos información relacionada al turismo. Y después están los periodistas que trabajan sobre la comunidad turística en sí, o sea que son los medios especializados en turismo, que va un poquito más allá de la audiencia de viajes. La audiencia de viajes es aquella persona común que observa en un medio de prensa una nota sobre un destino paradisíaco con paisajes impresionantes, con gastronomía hermosa. Entonces tiene ganas, le da ganas de viajar a ese destino, pero la nota te muestra los atractivos y te comenta detalles que quizás la persona común no conoce. Eso es cuando se habla la audiencia de viaje. bien, Los medios especializados en turismo son aquellos que trabajan con quienes se integran la comunidad turística en sí. ¿Y quienes se integran la comunidad turística? Los claro, prestadores de servicios, los guías de turismo, las agencias de viaje, los establecimientos hoteleros, las entidades que agrupan a los diferentes actores que integran la comunidad turística, los agentes mayoristas, las confiterías, los bares, etcétera, etcétera, que es lo que se integra en la comunidad. E incluso también los diferentes estados municipales, provinciales y nacionales, que tienen la responsabilidad de promocionar el destino. Entonces, hay medios que se especializan en esa vida que tiene esa comunidad especial del ámbito turístico. Hacer entrevistas por ejemplo, te doy un ejemplo, una entrevista a un CEO de una empresa de cruceros que dé a conocer cómo va a ser la temporada próxima de los cruceros en diferentes países. O sea, tienes que conocer el lenguaje en donde uno está hablando, conocer la realidad de los cruceros, conocer la realidad turística, para poder entablar una conversación con un CEO para que la gente pueda entender del ámbito de la comunidad turística. Entonces, esos son los medios especializados en el ámbito turístico que también existen. Esas diferentes ramas en los últimos tiempos ha ido creciendo notoriamente. Tienes que tener en cuenta también que sobre todo en las últimas décadas, poco a poco el turismo ha ido teniendo un crecimiento muy importante en los diferentes ámbitos oficiales de los distintos países. Consecuentemente, el crecimiento de los viajes en el mundo ha generado también crecimiento en la atención del ámbito turístico, y hay que tener en cuenta que ese crecimiento constante requiere de una constante mejora en la comunicación. Y la constante mejora en la comunicación también se da porque en las últimas décadas el crecimiento de la tecnología ha permitido que podamos tener información mucho más dinámica, información más inmediata, y comenzar a llegar a lugares donde antes quizás si no hubiese existido la tecnología no llegábamos. Entonces, ese crecimiento genera una necesidad, y esa necesidad genera una demanda de que exista una mayor claro. cantidad de información en diferentes ámbitos. Y por eso, volviendo al comienzo de la charla, analizamos el crecimiento del periodismo turístico, que es muy importante. Uno tiene que tener en cuenta que en los últimos tiempos han ido creciendo incluso las cámaras representantes de periodistas turísticos, tanto en Argentina como en diferentes países. Hoy existen federaciones, confederaciones, asociaciones de periodistas turísticos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una necesidad de comenzar a relacionarse, a unirse. Han crecido muchísimo los grupos de WhatsApp.
por ejemplo, hay una federación de Federación Mundial de Turismo, y hay un grupo que tiene más de 250 integrantes con periodistas turísticos de diferentes países. Entonces, toda esa consideración referida al crecimiento de la tecnología, al perfeccionamiento de los destinos, el perfeccionamiento de la cadena de comercialización turística genera una necesidad, y esa necesidad se genera en la comunicación, y esa comunicación requiere de periodistas que comiencen a especializarse sobre los diferentes puntos o de los diferentes actores, mejor dicho, que integran el ámbito turístico o incluso la cadena de comercialización turística. Claro. Exactamente. Ricardo, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros, por supuesto. Me gustaría preguntarte primero que nada, relacionando el periodismo con el turismo, ¿qué tan importante es para visibilizar un destino o incluso para promocionar los famosos fanpress? Y por otro lado, Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo. ¿Por qué consideras que dijo eso? Bueno, por un lado los fanpress son muy importantes. Los fanpress lo que permiten en el ámbito turístico es llevar a los periodistas de otros destinos a un lugar para que puedan vivir en carne propia, puedan conocer, puedan palpar lo que se vive en ese destino, cómo se vive. ¿Qué quiere decir? Un fanpress es un tour de familiarización para los periodistas. Entonces, si yo estoy en Uruguay y hago un fanpress con periodistas de Brasil, quiere decir que estoy llevando periodistas de Brasil a Uruguay, por ejemplo, a Punta del Este, a que puedan conocer todas las cualidades que tiene esa ciudad, a conocer las playas, a conocer la gastronomía, la forma de vida diaria durante 2 o 3 días. Se les muestra a los periodistas todo lo que se vive, y después el periodista lo reproduce en el medio de comunicación, pero el valor más importante es que porque ha vivido y ha conocido el destino. Entonces los fanpress siempre son muy importantes si tomamos desde el punto de vista de la necesidad de darse a conocer o de promocionar los destinos. Los fanpress son, creo que en estos últimos tiempos, el elemento más interesante que puedan tener los medios y los destinos para tener un relacionamiento constante. Además de eso, se puede tener un relacionamiento, valga la redundancia, más constante con los periodistas, porque comienzas a tener un poquito más de diálogo, de charla y de comunicación y de confianza como para dar a conocer lo que uno se necesita. Eso es por un lado. Por el otro lado, con la frase que me decías, que es una de las profesiones más lindas, yo coincido con eso, porque en realidad lo que le permite al periodista es tener una visión mucho más amplia de todo lo que sucede, el ordenamiento de las ideas que pueden llegar a tener, el conocimiento constante de todo lo que quizás en el día a día no se observa, porque en realidad el periodista, yo tenía un profesor en mi provincia de apellido Urtubey que nos enseñó 5 preguntas básicas del periodismo: cómo, por qué, para qué, dónde y cuándo. Pero si vos aplicas esas 5 preguntas básicas del periodismo para desarrollar cualquier noticia, y si la aplicas en cualquier ámbito de trabajo, en cualquier ámbito de tu vida, te podrá dar la posibilidad de comenzar a observar y a analizar y a ver cuestiones que quizás en la dinámica de la vida diaria o del trabajo, una pasión por el periodismo, tiene una pasión por conocer, por leer, por interiorizarse, de ir más allá de las noticias, porque en realidad no solamente se trata de las noticias, sino del valor agregado que tenga esa noticia para que sea de interés de la gente. No te olvides que la tarea de los periodistas no solamente es de dar a conocer, sino dar a conocer información veraz, dar a conocer lo que la comunidad por ahí no ve en la vorágine de la vida diaria. Claro. En el caso mío, yo tengo la posibilidad, o he tenido la posibilidad, de tener mucha experiencia en los medios de comunicación en mi provincia, de tener experiencia en el ámbito estatal, de ser funcionario público. Entonces me ha tocado estar en diferentes lugares, y gracias a la profesión de periodista uno puede ejercer de otra manera la comunicación, puede advertir situaciones, puede identificar oportunidades, y ordenar un poco más las ideas. Entonces creo que quienes están trabajando en el ámbito periodístico deben sentirse muy orgullosos de poder ejercer ese poder de la comunicación, porque es un verdadero poder. La información es uno de los elementos muy más importantes que tiene el poder, y de hecho se dice siempre que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Exacto. Pero creo que es una profesión muy bonita, es una profesión muy linda, y de la que muchos sea bien utilizada. Ahora,
cuando la profesión de periodista no se utiliza como es debido, se producen otras desviaciones, el direccionamiento de opinión, las operaciones políticas, los intereses económicos, que lógicamente en muchos lugares existen, pero al fin y al cabo la veracidad de la información es la que triunfa. La última, Ricardo, de mi parte tiene que ver con una situación en la República Argentina de un cambio de política, de un cambio de gobierno, y cuál es tu opinión con respecto al periodismo turístico en estos momentos en República Argentina, en un momento, como marcábamos recién, de mucho cambio, ¿no? Mirá, yo no tendría una opinión muy concreta sobre el ámbito del periodismo turístico en Argentina, porque en realidad este nuevo gobierno está hace 6 meses y hay que tener en cuenta que todo se está reacomodando. Eh, a mi criterio y de acuerdo al conocimiento que yo tengo con los periodistas que conozco de medios especializados en turismo, todos cumplen acabadamente con su profesión de dar a conocer la información. Hay lógicamente algunos medios que tienden más a realizar un análisis informativo, un análisis noticioso, porque hay que tener en cuenta eso también. La información pura y concreta es un ámbito del periodismo, el análisis noticioso es otro, porque en realidad se analiza la noticia, la investigación periodista es otra, porque es cuando se busca un tema que no es una noticia en la vida diaria y se lo pone entre comillas en agenda de investigación. Y otra es la opinión editorial de los medios y otra es la opinión de los periodistas. A nivel general, yo creo que los medios de prensa en la Argentina relacionados al turismo cumplen acabadamente con su función, informar, dar a conocer, y hay otros medios relacionados al turismo que tienen una postura para el análisis noticioso, que no veo que tengan una tendencia hacia un sector y hacia otro. A mi criterio, siempre han dado a conocer lo que sucede en el día a día y han buscado identificar informaciones que en algunas investigaciones, que tengo que destacar también, que no eran comunes. Te reitero, esto es en los medios de prensa especializados en turismo en Argentina. Bien. Ricardo, lo último también de mi parte es preguntarte, bueno, venís con tu experiencia de otra escuela, podemos decir, ¿cómo te fuiste adaptando a estas nuevas tendencias, a esta era tecnológica, ahora ya implementando lo que es la inteligencia artificial? ¿Cómo es ese proceso de adaptación para un periodista? Yo creo que en los últimos años el periodismo se ha ido adaptando a muchas cosas. En los últimos 20, 30 años, hace 30 años atrás teníamos una mirada de un periodismo que se traducía específicamente a través de los diarios impresos, a través de las radios y a través de la televisión. Y había un periodismo que trabajaba mucho en la información, en el noticiero concreto de dar a conocer la información. La llegada de la tecnología ha ido obligando lógicamente a un ayornamiento por parte de todos en el ámbito general del periodismo. Creo que muchos se han ido adaptando, sobre todo las nuevas generaciones, los que tienen menos de 50 y aquellos que hemos tenido la posibilidad de tener una transversalidad en el conocimiento de lo que era el periodismo hace 30, 40 años y lo que es el periodismo en la actualidad. Hemos también tenido una adaptación muy interesante, tratando de aprovechar. Yo creo que muchas veces depende de uno mismo también hasta dónde quiera llegar o la audacia de uno para comenzar a implementar cuestiones que sean disruptivas. Ojo que hay que tener en cuenta una cuestión diferente entre ser disruptivo y ser revolucionario. Yo creo que la disrupción para mí es muy interesante en todos los ámbitos porque te ayuda a mirar más allá de donde uno está, te ayuda a analizar y a pensar más cuestiones que quizás en la vida diaria no se dan. Entonces la disrupción es muy activos también. Te hablo de la tecnología porque en realidad la Claro. tecnología es la que nos ha invadido en estos últimos tiempos y constantemente nos está dando diferentes posibilidades de generar periodismo. De hecho, esta misma plataforma donde están ustedes tienen unas diferentes formas de comunicación en diferentes ámbitos, con diferentes redes sociales, a través de internet, este concepto muy novedoso que es insertar lo audiovisual dentro de una mezcla de radio, de portal. Bueno, creo que ustedes son un poco el símbolo de ese proceso de adaptación que hoy vive el periodismo. En mi caso personal,
yo he tratado también de ser un poco disruptivo y de ir con las nuevas tendencias. Ahora, la inteligencia artificial lo que va a posibilitar es tener quizás una mayor inmediatez en las acciones diarias que podamos tener, pero la inteligencia artificial siempre va a tener un límite que es la inteligencia del hombre, porque la inteligencia artificial está nutrida de una cantidad importante de información que se genera gracias a la ejecución de lo que hace el hombre cargando esa información. Pero la inteligencia artificial, en mi criterio hasta el día de hoy, no tiene algo muy elemental que es el pensamiento propio del hombre. Entonces, Claro. yo puedo darle una instrucción a cualquier espacio de inteligencia artificial para que me haga una nota en 1 minuto y medio sobre una temática que yo quiero. Y cuando yo la leo, considero que está bien. Ahora, si yo no la leo, la inteligencia artificial no va a tener una consideración o una aprobación por parte de alguien. Entonces siempre va a terminar dependiendo de nosotros, pero quien da la orden es porque tiene una actividad constante, puede ser por puede ser por necesidad, pero la inteligencia artificial, a mi criterio aún, tiene un límite que es la propia mente y la inteligencia del hombre. No va a Claro. tener nunca la visión que nosotros podamos tener. Sí podrá tener una visión de complemento de lo que pretendemos. O sea, tener en un tiempo muy corto la recuperación y el análisis de una cantidad importante de datos que a nosotros quizás en el día a día nos podría llevar 2 días y la inteligencia artificial lo hará en 3, 4, 5 minutos. Pero al fin y al cabo es una acción que el hombre la podría hacer en una determinada cantidad de tiempo y que la inteligencia artificial la puede hacer en un tiempo acotado. Pero si vamos al fondo de la cuestión, si yo quiero hacer una información relacionada a determinado tema y le doy las pautas a la inteligencia artificial, te arma la noticia, pero en realidad no va a tener el pensamiento de lo que yo quiero decir Claro. en esa información. Pero bueno, te reitero, son opiniones muy singulares, cada uno tiene su punto de vista, que es de utilidad, es de mucha utilidad para diferentes cuestiones, pero a mi criterio siempre va a tener un límite. Ricardo, un placer siempre poder dialogar contigo en un día muy especial como el Día del Periodista en la República Argentina. Queríamos tener tu opinión y esta entretenida charla. Te agradecemos mucho y estamos en contacto como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo grande a todos ustedes, al equipo y a todos los periodistas en este día tan lindo que es para los periodistas en la República Argentina. Muchas gracias a todos. Abrazo grande.